Hola. Sí, una mica més. Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos y a todas. Porque hoy que Vox ha dicho en el Congreso, que estamos todavía temblando, que las feministas no son mujeres, otra perla más. Esto de lo de Europa y los Pirineos. Bueno, hoy he pasado gran parte del día vestido muy casual, porque estaba cerrado en el despacho, pero he crecido en un país en el cual los caseros de Gorka, mi homónimo, en las ocasiones especiales y particularmente los días de misa, se ponían la corbata. Y me he puesto con mi mejor corbata para recibir como se merece a nuestros oradores. Ahí veo a Juan Mari Gastaca también, que podrá corroborar lo que digo. Digo esto porque son importantes. Es importante la justicia, y algunos lo sabemos porque después de 17 años le ganamos al juez Marchena en Estrasburgo, lo cual fue... Y entonces dijo un amigo íntimo de Cataluña, dijo, suerte Europa, suerte Europa. Efectivamente, pero suerte Europa siempre y cuando también tengamos gente que pelea en todo tiempo y lugar, y particularmente en Europa, como bien hemos visto. Sin más, voy a dar la palabra a Ramón Tremosa, que va a introducir el debate, que espero también, porque ellos me lo han dicho, en el que pueda haber también un intercambio de preguntas. O sea que vamos a ser un poco cuidadosos para que después la gente pueda intervenir. Gracias. Bien, buenas tardes, buena tarde, Arratsalde-on, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión que tenemos aquí el placer de contar con Jaume Alonso Cuevillas, diputado en el Congreso, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona, catedrático de Derecho, y Gonzalo Boye también, abogado que no necesita más presentación porque últimamente está obteniendo victorias muy importantes en tribunales europeos y, por tanto, pues esto es jurisprudencia para una mejor Europa. Esperemos que el trabajo y los empeños del día de hoy pues construyan una mejor Europa, ¿no? Yo les hablo un minuto solo para presentar esta sesión. Es la tercera de 4 sesiones. Empezamos con el Brexit hace 2 semanas. Impacto político y económico para la Unión Europea. Seguimos la semana pasada con el futuro de políticas fiscales y monetarias. Un debate económico interesante, y hoy tenemos un debate jurídico sobre el espacio europeo de justicia, el espacio de justicia europeo. Y yo hoy por la tarde, y a partir de aquí ya les voy a dar la palabra, hay turnos de unos 15-20 minutos para que cada uno de los ponentes pueda desarrollar los aspectos que quieran. Luego hay un espacio para que puedan dialogar entre ellos, réplicas contra réplicas si las hubiere. Si decayera el debate, yo tengo unas preguntillas, pero bueno, como también vamos a abrir hoy el debate aquí al público, pues no hará falta, ¿no? Yo acabo ya, antes de dar la palabra, hoy por la tarde he puesto en Twitter un artículo de Araceli Mangas. Araceli Mangas es catedrática de Derecho en la Universidad Complutense. Escribe regularmente en el diario El Mundo sobre temas europeos y en el 2015, en junio, hizo un artículo diciendo España, luces y sombras en la Unión Europea, y alertaba de que España empezaba a destacar en el ranking de incumplimientos de la ley europea. Digamos, no transposición de normas de obligado transposición, mala transposición de normas que se han transpuesto o transposición con espíritu antieuropeo, en el sentido de ir contra el espíritu de la letra de lo que se ha aprobado en Bruselas, ¿no? También he puesto el ranking, hoy he entrado en la web de la Comisión Europea, a finales de 2018 España lideraba ese ranking con 98 expedientes abiertos que afectan a corredores ferroviarios, temas energéticos, morosidad empresarial, directivas medioambientales. Por tanto, estamos hablando de normas básicas que explican la divergencia entre países del norte de Europa que las aplican mejor que los del sur, y aquí está quizás la mayor fuente de divergencia entre resultados económicos, sociales, medioambientales entre norte y sur.
Y acabo con esta frase para que empiecen ustedes. Araceli Mangas decía en el final del artículo, en 2014, cuando el ranking todavía no era tan escandaloso para España, diciendo: España no es un Estado de derecho europeo. Que es una sentencia, digamos, contundente para una catedrática muy europeísta que se duele de que España incumpla la ley europea en tantos ámbitos que alteran la esencia del statu quo de décadas consolidado y que la normativa europea pues obliga a cambiar en detrimento de quizás unos intereses creados, pero en beneficio de una gran mayoría que no se completa. Por tanto, les cedo la palabra y a partir de esta reflexión de Araceli Mangas, o no, pues ustedes pueden empezar. ¿Quién empezaba de los dos? Porque estaba en el aire acordar. Lo habíamos acordado ya. Pues don Gonzalo. Perfecto. O don Jaume. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la introducción. También a Gorka y a los organizadores. Mi mejor corbata se la llevó la policía en la última entrada que hizo en mi casa. Por lo tanto, pues llevo varios días sin corbata. Pero tenía una así bonita como esa que llevas hoy. Yo comparto el criterio de Araceli Mangas, pero yo creo que España no es un Estado de derecho europeo, es un Estado de derecho de derechas. Y cuando digo un Estado de derecho de derechas, ayer escuchábamos al ministro del Interior diciendo que cuando unos migrantes ejercitaban una acción violenta, yo tengo los vídeos de esa acción, dista mucho de ser violenta, ellos mismos se privaban de la protección de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es básicamente lo que vino a decir Estrasburgo el otro día en una sentencia sorprendente, que me metieron una hostia descomunal porque el juicio lo he perdido yo. Ahora, ¿por qué digo que es un Estado de derechos de derechas? Porque esa es una interpretación de derechas. Es decir, si a una persona la detenemos por terrorismo, también está al margen del Convenio Europeo y, por lo tanto, cuando llega a mi despacho como juez torturado, no necesito investigar esos hechos. Claro, este señor es terrorista, presuntamente, la policía pues le ha aplicado las 4 verdades de la vida y entra en el despacho de un juez que después termina siendo ministro del Interior y el juez considera que no necesita una especial protección. ¿Por qué digo esto? Porque no son palabras que me sorprendan de un ministro del Interior 6 veces con 6 sentencias en Estrasburgo por no investigar torturas, por no investigarlas. No digo por no castigarlas. Miren lo poco que antes Estrasburgo pedía. Ahora, esa sentencia de Estrasburgo es muy preocupante porque si es una sentencia excepcional, vale, no pasa nada, se puede admitir, pero si es un giro jurisprudencial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se estaría yendo del ámbito europeo. ¿Y por qué digo eso? Porque cada día es más claro que el tribunal que está defendiendo los derechos y libertades y un concepto de democracia en Europa no está siendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni está siendo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, ni el Tribunal Supremo Español, está siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que inicialmente se pensó como una cosa que tenía que velar por los temas económicos. De hecho, solo indirectamente entra en derechos fundamentales. Pero hoy tenemos 3 eurodiputados en base a 2 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que definen lo que es el concepto de la democracia. Jaume lo decía hoy en el Congreso y da una explicación, el TJUE, muy clara al respecto. Esa explicación no le ha valido ni a la Junta Electoral Central, ni a la Sala Tercera del Supremo, ni a la Sala Segunda del Supremo, ni le valdrá al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se está interpretando la ley de espaldas a Europa. Y cuando digo de espaldas, digo realmente de espaldas. No es que tengan una posición confrontada con el derecho de la Unión, es que simplemente ignoran el derecho de la Unión
de forma manifiesta. Y cuando digo manifiesta, yo vengo saliendo del despacho, ahí se me quedó la corbata, ¿viste? Estaba contestándole al Tribunal Supremo que me pide que en el caso de los eurodiputados Puigdemont y Comín le indique en el plazo de 3 días si sigo creyendo que es necesaria una medida cautelar. Le contesté con un aforismo en inglés: la justicia que tarda ya no es justicia. No se preocupe de la medida cautelar porque un tribunal de rango superior ya la ha concedido y están ejerciendo los derechos que venimos a reclamar. Pero ya que usted nos lo ha admitido a trámite el recurso, vamos a resolver sobre el fondo para que otra vez no le saquen los colores fuera de España. Es decir, nos vienen hoy a preguntar si consideramos necesaria una medida cautelar en relación a algo que se planteó en julio del 19. Creo que cualquier ciudadano español, catalán y europeo sabe que esa medida cautelar no tiene ningún sentido ahora. Ninguno. ¿Y por qué no tiene ninguno? Porque ellos pensaron que nunca nos iban a dar la razón. ¿Y saben por qué lo pensaron? Por algo muy sencillo, porque no conocen el derecho a la Unión, ni nunca les ha preocupado entenderlo, y algo mucho más complejo que entenderlo, asumirlo como propio. Es decir, las normas de la Unión Europea no es derecho de la Unión Europea. Para esos que llevan la pulserita en la mano, deberían de saber que es derecho español. Porque España forma parte de algo que se podría entender más o menos como una confederación. Es decir, las normas europeas son tan españolas como la Constitución de Cádiz. ¿O es que la Unión Europea solo nos gustaba para construirnos el AVE y las autopistas? Bueno, y lo que caía por ahí, que también lo estamos viendo en una serie de procedimientos por corrupción. Es decir, pero sin irnos del tema, yo creo que lo que no hay es una asunción como tal de que el derecho de la Unión es nuestro derecho. La semana pasada estuve en un juzgado de Granada, fíjese, un juzgado de instrucción de Granada, y le digo, perdón señoría, pero nosotros vamos a plantear un par de cuestiones prejudiciales. Dice, ¿qué? Le digo, sí, yo creo que esta causa no se sostiene en derecho. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, señoría, es que los productos se compraron en Holanda, se facturaron, se pagó el IVA, se trajeron legalmente a España y cuando se están vendiendo, ustedes le imputan un delito por vender unos productos que estaban en Holanda. Digo, a mí me huele que usted se está cargando la Unión Europea, pero como yo no quiero entrar en conflicto con usted, ¿qué tal si se lo preguntamos a Luxemburgo? Ya, bueno, pero es que la ley dice claramente que esto no se puede vender. Y le digo, ya, es que ¿sabe lo que pasa? Que parece que la ley va a haber que interpretarla a la luz del Tratado de Lisboa, que establece un mercado único, con libre circulación de mercancías y de personas, y no puede ser que comprar algo en Holanda y venderlo en España pase a ser delictivo. No puede ser. Como tampoco puede ser que en Schleswig-Holstein hayan dicho que los hechos del 1 de octubre no eran constitutivos de ningún delito y en España se condene hasta 13 años de cárcel a unas personas por lo mismo, porque eso afecta a la libre circulación y a una cosa que es más fundamental incluso que la libre circulación, un espacio único de seguridad jurídica. Y esto, si uno lo lleva a ejemplos muy sencillos, se comprende mejor. Un alemán sale en Berlín y se pide una cerveza, se la compra, se la bebe, bueno, no una, se beben varias, y después se traslada a la Costa del Sol, pide una cerveza y cuando se la está empezando a beber le detienen porque es delito en España. ¿A que eso afectaría la libre circulación? Lo mismo que el derecho a manifestarse, a reunirse, a expresarse y a decidir que en Europa y concretamente en Alemania se consideró que era un ejercicio de unos derechos democráticos, aquí se considera que es un delito de sedición y algunos siguen insistiendo en que era rebelión. Eso afecta a la seguridad jurídica, afecta a la libre circulación, afecta a un espacio común y a un proyecto común. Ahora, ¿por qué esto no se interioriza? Bueno, yo creo que hay muchas razones, pero hay una que es fundamental y es una falta de
cultura democrática, es decir, de tener asentados unos determinados valores que implican que no se tiene por qué estar de acuerdo ni con el vasco ni con el catalán, simplemente hay que reconocer que tienen su derecho a tener otra forma de ver las cosas. Fíjense qué simple, así de absurdo. Y eso es lo que entra en conflicto. Ahora, ¿por qué esto entra en conflicto? Bueno, en mi opinión hay muchas razones, pero yo creo que hay un problema atávico importante y sobre todo de gente que está en una situación o en un espacio de confort en el cual lo que dicen, hacen y regulan y lo que resuelven no les genera ningún conflicto. Y cuando digo no les genera ningún conflicto, eso hace que ellos puedan sentirse que aunque se equivoquen, en el fondo no se equivocan, porque uno solo se equivoca cuando el resultado tiene un costo. Y ellos no tienen costo. Nosotros en estos 2 años, si hemos demostrado algo, es que tal vez sí tiene un costo. De hecho, este jueves, a las 10 de la mañana, comienza el juicio contra el juez Llarena en Bélgica. Cuando nosotros le demandamos... Sí, por fin no. Llevamos 1 año y medio trabajando, porque es un procedimiento... Te leí los labios de aquí a allá, ¿eh? Lo que pasa es que el procedimiento en Bélgica hay una parte que es contencioso. Intercambiamos escritos entre las dos partes para ir acotando lo que se va a discutir en la vista. Es decir, nosotros planteamos 20 cosas, ellos nos dijeron, bueno, de estas 20 hay 5 que sí, claro, tienes razón, pero eso no importa. Y ahora vamos al comienzo de la vista oral. En España se tarda más o menos también. Pero sin irme de donde estaba, nosotros cuando presentamos esa demanda se nos trató de todo, de perros verdes, de locos, de vendedores de humo, de crecepelo, que yo, vender crecepelo está claro que no, y si lo vendo no lo consumo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros teníamos una razón de pedir, y esa razón es que en el derecho de la Unión uno puede demandar en distintos foros, y uno de ellos es aquel donde el hecho causa el perjuicio. Estando los exiliados en Bélgica, el perjuicio surge en Bélgica. Y nosotros decimos, lo hacemos aquí. Y se rieron. Y después, a todos los aquí presentes y a toda la gente que tributa en este país, nos ha costado, de momento, 540.000 euros en honorarios profesionales, no míos, ya quisiera, de la defensa del señor Llarena, porque lo que era una locura termina siendo una causa civil importante. ¿Dentro de qué? Dentro de una estrategia mucho más global que tiene que ver con el uso de los instrumentos jurídicos que hay en el derecho de la Unión. Nadie se fue al exilio para huir de la cárcel. De hecho, en el exilio han estado durante mucho tiempo en la permanente situación de no saber qué venía. ¿Qué iba a pasar al día siguiente? De la incertidumbre absoluta y también la precariedad. La gente cree que salir al exilio es... esto no es el exilio del Shah de Persia, o sea, esto es un exilio que ha costado, que ha sido trabajoso. Ramón lo conoce de cerca, sin duda, pero había una estrategia, hay una estrategia, y esa estrategia, ¿por qué les desborda al Estado español? Y hago una distinción entre el Estado español y el gobierno español, pero al Estado español les desborda porque no conocen el derecho de la Unión ni han entendido que ni el fiscal te lo afina ni las cosas se resuelven como se resuelven aquí. Es decir, se resuelven sobre una base jurídica y sobre principios jurídicos más importantes. Miren, hace 2 semanas atrás tuvimos la vista primera de la euroorden del presidente Puigdemont, de Toni Comín y de Lluís Puig. Y en un momento dado el fiscal belga dijo algo que era un poco inconveniente. Y el juez belga lo mira, le muestra la toga y le dice, recuerde que aquí todos llevamos la misma. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el juez? No te pases de listo, que aquí todos los que estamos togados estamos al mismo nivel. Eso en el Estado español no se da. Y no se da porque no se asume
lo que la propia ley española establece. Y es que los abogados somos colaboradores de la Administración de Justicia y formamos parte de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que pasa fuera de Europa? Y por eso se nos trata así. Se nos trata bien, se nos respeta y se nos permite desarrollar cosas que en otros casos aquí no se está permitiendo. Es decir, nosotros hemos tenido mucha flexibilidad a la hora de trabajar en los diversos escenarios, como Bélgica, como Alemania, como Escocia, porque tiene que ver con una cosa sencilla, muy simple. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. El vicepresidente Costa estuvo con nosotros en la vista hace 2 semanas atrás. Cuando salimos de la vista venía como niño con zapatos nuevos. Dice, joder, qué distinto. Hostia, es que esto es, le digo, esto es normal. Así que, bien, ¿por qué estaba tan sorprendido? Porque en un momento dado se produce un debate, pero era un debate porque el juez decía, yo quiero saber qué ideas tenéis y cómo podemos encauzar esto. Es decir, el juez estaba haciendo de árbitro, no de verdugo. Y estaba interesado en saber las cosas y de repente dice, sí, pero esto es derecho español, aquí el que lo tiene que explicar es el letrado señor Boye. Dice, y ya veremos si nos convence. Y yo, hostia, joder, y yo que venía de una comida. O sea, pero bueno, lo que quiero decir con eso es que hay un juego. Aquí no hay ese juego, hay otras reglas que se corresponden con una cosa que, lo dije hace un rato atrás y yo voy a ir terminando, que tiene que ver con lo esencial. Queremos sentirnos europeos, pero vivimos de espaldas a Europa. Y vivimos de espaldas a Europa en todos los sentidos y en uno esencial, que es que nuestro derecho ya no es exclusivamente el que surge del trabajo de gente como Jaume en el Parlamento, sino una combinación de todos los derechos. Y llega un momento en que prima el derecho de la Unión bajo una cosa que se llama principio de primacía. Es decir, ninguna norma española puede ir en contra o tener más relevancia que una norma europea si contradice el derecho de la Unión. Y aquí hay gente en prisión porque han contradicho el derecho de la Unión, no los que están en prisión, sino los que les aplicaron el derecho. Y eso es lo grave, y por eso nosotros siempre sostuvimos que la mejor estrategia de defensa pasaba por acortar caminos, no esperar a llegar a Estrasburgo, sino que ir vía Luxemburgo, plantear cuestiones previas, cuestionar todo. De hecho, fíjense que la única vez que se ha hecho, el Tribunal Supremo se vio obligado a plantearla, y creo que todavía se están arrepintiendo. Y es así. Y por eso también creo que en cuanto a derechos y libertades, lo he dicho en más de alguna ocasión, pero reuniones de este tipo, en algunos momentos en los últimos 2 años, seguro que si no estuviéramos en la Unión Europea, no se habrían podido realizar. ¿Por qué? Y con esto ahora sí que acabo, porque los abogados siempre decimos, y voy terminando, señoría, voy terminando, y seguimos hablando 3 días. Por una sencilla razón, porque aunque vivan de espaldas a Europa, Europa ya no está mirando de espaldas. Pero no se olviden de una cosa, Europa es un motor diésel, cuesta que arranque. Pero cuando arranca, arranca en serio. Y eso se va a ver, y yo creo que no me equivoco, el próximo 29 de marzo, en Perpiñán. ¿Cómo? Febrero, perdona, febrero, sí, de febrero. Hostia, la que hubiese liado, ¿eh? Menos mal que está todo apuntado en el móvil y me sueltan las señales. Por una sencilla razón, porque ahí se va a poder hacer una cosa que es sorprendente, que haya 3 personas que tengan una inmunidad plena a partir de los Pirineos y que teniéndola al sur de los Pirineos no se lo respete. Yo creo que es el contraste claro entre quién vive en Europa y quién vive de espaldas a Europa. Y ojo, y no estoy diciendo que Europa sea el paraíso, solo estoy diciendo que es menos infierno. Muchas gracias. Jaume. Bien, buenas tardes. Gracias al delegado Orcanor y al coordinador de estas jornadas, Ramón Tramosa, por su organización y por haber contado con nosotros.
Cuando hacía la presentación, Ramón citaba un artículo de una catedrática de Derecho Internacional, Araceli Mangas, que en 2014 decía: España no es un auténtico Estado de Derecho europeo. A mí me gusta pasar el bisturí, para señalar, lo he hecho en muchas ocasiones, que el gran problema de la justicia española, tiene muchos problemas la justicia española, una carestía de medios organizativos, pero el grave problema que en estos momentos aqueja a la justicia española es su politización, y me gusta diferenciar entre la cúpula y la base. En España hay 5.500 jueces, y gracias a la base de esos 5.500 jueces y gracias al derecho europeo, hemos avanzado mucho en materia hipotecaria, hemos avanzado mucho en materia de paralización de desahucios, y en todo tema de contratos bancarios. Y cuando jueces de base, jueces de primera instancia, en Barcelona, en Málaga, donde sea, han presentado cuestiones cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha aplicado derecho europeo, un contrato bancario que es claramente perjudicial para el usuario, no es compatible con la Directiva 1393 y, por tanto, tienen ustedes que modificarlo. ¿Y qué ha hecho la cúpula del Poder Judicial? Pues la cúpula del Poder Judicial ha hecho cosas tan sin sentido como cuando, por ejemplo, después de varias sentencias del Tribunal de Luxemburgo, se decía que las cláusulas, las famosas cláusulas suelo eran nulas, y, como diría, hay algún jurista en la sala, y me permito algún latinajo y algún italiano también, digo, con nullum est nullum producit effectum, aquello que es nulo no produce efecto. Oiga, si la cláusula es nula y usted debe devolver todo aquello cobrado de más desde el inicio del contrato. Pero ¿qué hace el Tribunal Supremo? Reconocido, me lo reconocieron a mí 3 magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo el día que celebraban la jubilación de otro que había sido abogado, que había estado en la Junta de Gobierno con Isabel Galobardes y conmigo del Colegio de Abogados de Barcelona. Decía, sí, ya sabemos que aquello que es nulo no produce efectos y, por tanto, la nulidad debería ser ex tunc desde el inicio de la relación contractual. Pero es que desde el Banco de España nos ha alertado que esto costaría 40.000 millones, y esto sería una crisis. Y entonces se inventan una doctrina diciendo, bueno, es nulo, pero solo es nulo desde que hubo la primera sentencia. Eso no es contrario, no ya al derecho europeo, no es contrario al sentido común. El derecho es sentido común. El derecho es un conjunto de normas para que podamos vivir en sociedad, para que no solucionemos los conflictos a la vasca, sino a través de los tribunales, la heterotutela. A veces los juristas lo complicamos, pero en realidad una solución jurídica que no obedezca al sentido común es una mala solución jurídica. Y, por tanto, cuando Luxemburgo ha ido diciendo cosas, aquí han sido el Tribunal Supremo, luego el legislador, los que han ido poniendo impedimentos. Por tanto, primera reflexión que quiero hacer, gran diferencia entre la justicia de base y la cúpula judicial, Tribunal Supremo, ese órgano que debería eliminarse por represor, es la continuación del Tribunal de Orden Público, la Audiencia Nacional, me estoy refiriendo naturalmente, que a su vez es el continuador de lo que se creó en el año 40 y pocos como Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Este era el nombre originario, luego vieron que quedaba muy mal, lo cambiaron a TOP y ahora es la Audiencia Nacional. Es decir, el problema lo tenemos ahí, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en el Consejo del Poder Judicial, en todas estas cosas que la mayoría de gente no sabía ni que existía hasta hace 4 días, la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas, todos estos organismos que verdaderamente no responden a la impartición del derecho con el sentido común, sino que son una utilización perversa del derecho por parte de la derecha, como decía Gonzalo, que se ha apoderado de estas instituciones, para intentar reprimir al disidente, sea vía Tribunal de Cuentas, sea vía decir, no, es que usted como que vive aquí pero no está empadronado, entonces lo ha hecho, cosas absurdas que lógicamente no resisten el análisis, no ya europeo, el análisis del sentido común, y es el análisis europeo. Cierto es, apuntaba también Gonzalo, que Europa, desgraciadamente, no es lo que a los que nos consideramos euroexigentes nos gustaría que fuera.
una Unión Europea que no mira, disimula con los centenares, miles de muertos que se producen en el Mediterráneo. Una Unión Europea que no toma verdaderas cartas ante la vulneración de derechos fundamentales que se producen en muchos países europeos, España por descontado incluido. Una Unión Europea excesivamente burocratizada, hay edificios enteros en Bruselas donde hay 300 funcionarios redactando una directiva sobre importación de caramelos y de caramelos embolsados, esto les tiene muy preocupado, pero que no se ocupa de aquellas cosas que verdaderamente debería estar analizando para hacer efectivo este espacio de libertad y justicia. Pese a ello, Europa es el más importante espacio de libertad y justicia que hay en el mundo, pese a todas sus carencias, pese a que debemos ser euroexigentes y debemos exigir a Europa, todos los ciudadanos, aquellos que tienen responsabilidades políticas más, debemos exigir a Europa que dé un giro para olvidar la burocracia y centrarse en los derechos fundamentales. Pero la justicia europea, gracias a la cual hemos conseguido éxitos que aquí eran impensables, porque la justicia europea es justicia, lo decía Gonzalo hace un momento, va Pep Costa y se sorprende. Sorprenden dos cosas cuando va a la justicia europea. Una, que frente al formalismo propio de la justicia española, hable usted, tiene tantos minutos, hable usted y luego se acaba, la justicia europea debaten, y hasta el propio intérprete para el juez decir, perdón, es que no he podido traducir al abogado lo que está diciendo ahora en estos momentos, es decir, que hay un debate real guiado por el juez, que efectivamente es árbitro y no verdugo, como muy bien señalaba Gonzalo. Esta es una característica, que es una justicia que pretende llegar al fondo, no una justicia formalista como la justicia española. Y luego tiene otra característica, que es característica propia de cualquier sistema judicial. A la justicia se la representa ciega. Se la representa ciega porque no mira quién tiene delante. Y, por tanto, cuando la justicia tiene que decidir si Puigdemont, Comín, luego Ponsatí, espero que en un futuro próximo Junqueras, son eurodiputados o no, no está pensando en el caso catalán, no está pensando si con eso queda bien o queda mal con los diputados catalanes, la presidenta del grupo, con los diputados españoles, perdón, que la presidenta del grupo, recordad, socialista europeo, que es española, le tiró los papeles a Sassoli y al presidente del Parlamento Europeo para decir, ¿cómo le van a hacer esto a España? La justicia europea, como cualquier justicia avanzada, es una justicia ciega que no mira quién tiene delante, porque en lo que hoy decida generará un precedente que valdrá hoy para Polonia, Hungría, mañana para España y pasado mañana, quién sabe si cualquier país pueda tener un conflicto similar. Por tanto, intenta aplicar el derecho vigente, aplicar los principios inspiradores de ese derecho. Es una justicia con capacidad de ir más allá de lo que prevé la letra de los tratados y de las diversas directivas y del derecho derivado para llegar a solucionar el caso concreto. Y claro, esto nos puede sorprender porque la justicia española, enfrente de esa justicia ciega que señala un precedente y que será de aplicación para siempre, nos tiene acostumbrados que para exactamente el mismo debate jurídico primero crean la doctrina Botín, no, este señor, que es el presidente de no sé qué banco, no se le puede acusar si no está en la acusación. Pero luego, exactamente para el mismo problema, nos crea la doctrina Atucha, Nor, Bilbao, y contra vosotros sí procedió exactamente el mismo problema jurídico. Y luego volvió a ser la doctrina Infanta. Es decir, la justicia española no es que sea ciega, la justicia española está cegada porque está cara al sol, y eso es muy diferente, ¿no? Eso es muy diferente y, por tanto, decía, pese a las carencias que, como señalaba, podemos ver en la justicia europea, en ese espacio de, no sé cuál era el título, espacio jurídico, espacio judicial europeo, ciertamente suerte tenemos ahí, suerte tenemos de estar ahí, y en el siglo XXI, porque si no a más de uno nos habrían fusilado. Ahora de momento se confirman en entrar en el despacho, llevarse unos ordenadores, quitarte la corbata, en reinterpretar las normas sobre prescripción. Tienes una justicia a la carta,
una justicia que en las altas instancias, insisto, porque me gusta siempre diferenciarlo de los jueces que hay de todo, hay buenos y hay malos y hay regulares, pero es decir, en las altas instancias ha demostrado que no es una justicia justa, sino que es una justicia al servicio de los poderosos. Y eso se nota no en las causas ordinarias, sino en las causas de contenido político. Las causas de contenido político porque es contra los movimientos disidentes, independentistas en este caso. Hoy teníamos debate en el Congreso sobre la lentitud de la justicia o no. Oiga, para perseguir al presidente Torra por una pancarta, ¿la instrucción cuánto ha durado? 0, 0, La justicia está persiguiendo al director de la oficina del presidente Puigdemont por un ticket de 11 euros de una autopista. En cambio, esa misma fiscalía, que lo afina con esta precisión, no ha sido capaz todavía de averiguar quién se esconde tras el extraño seudónimo de M. Rajoy. No han sido capaces de descifrarlo. Esa fiscalía que persigue a cantantes, a humoristas, por hacer cualquier comentario perfectamente amparado por la libertad de expresión en cualquier país europeo y ante la justicia europea, y que en cambio no ve el más mínimo atisbo de falsedad en un señor que esgrime tener un máster cuando consta que no ha salido de Aravaca. Es decir, esta es la justicia que tenemos en España, una justicia con carencias cuando tiene tintes políticos o para perseguir a unos o para favorecer a otros, y que al indiferente la legislación vigente, al resto de ciudadanos pues con todas sus carencias. Europa no es, como decía, la solución milagrosa que nos gustaría, a los que somos euroexigentes, a los que creemos que Europa debe ir mucho más allá. Esperemos que sea así, pero suerte tenemos de estar en Europa, porque si no estaríamos muchísimo peor. Gracias, Jaume. Gonzalo, ¿quieres comentar, ampliar alguna cosa de Jaume y viceversa? Jaume... Con los profesores. No, queremos aumentarnos la estatura, pero ahí no entraremos, ¿no? Tampoco. Bueno, yo tengo una... ¿Me dejas contar lo de la grifa o no? No, tú cuenta lo que tengas que contar, que ya contaré yo lo que tenga que contar también. Claro, es decir, suerte tenemos de estar en... Me voy un poco del tema, pero muy relacionado. Yo recuerdo cuando estábamos en la defensa de la primera euroorden, hemos conseguido mucho. En el exilio, obviamente, se ha avanzado mucho. Y yo un día se lo decía a Carlos. Yo estaba en Waterloo y le decía, Carlos, dime la verdad, Borrell es un infiltrado nuestro, ¿no? A Borrell lo has puesto tú para hacernos propaganda a favor, porque si no, no se entiende, ¿no? Es decir, gracias a todas estas tonterías que están haciendo JECs y Supremos, etcétera, cada día tenemos más credibilidad en Europa, porque resulta incomprensible que el señor Junqueras no sea eurodiputado, que planteen, como decía Gonzalo, una cuestión de inconstitucionalidad y que ya se han arrepentido porque se pensaban, porque como que no hablan idiomas además, vino a comer al Supremo el presidente del Tribunal de Luxemburgo. Entonces fueron a comer el presidente del Supremo, los 4 presidentes de sala, y entonces, bueno, debió tener palabras amables hacia la justicia española. Y ustedes, claro, el que enviamos de candidato a un tribunal europeo, le preguntaron si hablaba inglés y dijo que if, ¿no? Con lo cual, vale, siguiente, ¿no? Como que no entienden nada, pues de las buenas palabras debió creer que les iban a parar, y por eso se deciden a poner la cuestión prejudicial y evidentemente se han arrepentido. Europa nos ayuda en este sentido, nos ayuda también a tener credibilidad, porque recuerdo en noviembre del 17, cuando acaban de impresionar, de poner en prisión aquí en la Audiencia Nacional al gobierno, yo estaba deprimido, un impacto emocional, profesional tremendo, pero sin capacidad apenas de recuperarme. La semana siguiente, con Gonzalo nos habíamos visto, no nos conocíamos, bueno, yo sabía quién era él, pero no nos conocíamos personalmente, el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional, que tú fuiste a intentar pasar un papel que ni te lo quisieron aceptar ni nada. Entonces yo estuve con el gobierno, los pusieron un gran éxito profesional por mi parte, todos a la cárcel, ¿no?
y nos fuimos la semana siguiente a una reunión en Bruselas, que teníamos la primera de las comparecencias. La reunión era surrealista, porque éramos tú y yo, el equipo, vosotros teníais entonces el equipo de Marchand, nosotros teníamos el equipo de Paul Beccar, eran 9 abogados belgas, nosotros 11 y los 5 clientes 16. De entrada era una torre de Babel, entre nosotros hablábamos catalán, con Gonzalo hablábamos castellano, Christophe Marchand también hablaba castellano con nosotros con ellos hablábamos francés, pero Clara y tú preferentemente hablabais inglés con ellos, entre ellos hablaban flamenco, es decir, que ya una reunión de 16 personas con 6 idiomas era una cosa complicada. Y claro, les explicábamos que nos acusaban de rebelión, pero que no había habido violencia, y se iban mirando a aquellos, ¿no? Es decir, pensando, no entendemos, ¿no? Que claro, un delito castigado en el Código Penal español con hasta 30 años de cárcel, mucho más grave que asesinato, terrorismo, cualquier cosa. Que nos habían notificado una querella un día festivo, que ya se miraban, ¿no? Los belgas aquellos, ¿no? Con el pitet sí, con el babero, sí, pero me habéis entendido todos, ¿eh? De las calzutadas se miraban, ¿no? Un día festivo para estar al día siguiente a las 9 de la mañana a 635 kilómetros del lugar de la citación, ¿eh? Que los documentos estaban escritos, un link, claro, en el papel aprietas y no se abre nada, y si intentas copiar aquello es imposible no equivocarse, que por tanto acudimos a la citación sin haber podido leer, ni mucho menos trabajar, y se iban mirando aquello, les íbamos diciendo, ¿no? Y entonces, Gonzalo, que ya sabéis que hablando contigo y hoy me has sorprendido, debes estar muy cansado, porque mientras ibas hablando no has puesto ningún tuit, no has hecho ninguna foto. Tú normalmente, Gonzalo tiene la habilidad de ir hablando, ir haciendo un tuit mientras habla, y aquí debe estar prohibido fumar, pero Gonzalo vaporea, ¿no? Entonces lleva 2 o 3 vaporeos, entonces va fumando, pues es un show, ¿no? Y entonces yo recuerdo en una de estas que les acabamos de explicar algo, rebelión sin violencia, documentos que no, cuando tú vaporeaste, que aquella gente se miró, lo dijeron en flamenco, pero lo pillé perfecto, y estos tíos fuman hierba mala. Porque no nos creían nuestros abogados, que como dice Gonzalo, eso sí que cobran y bien. Ya nos gustaría ser abogados flamencos. De mayor yo quiero ser abogado flamenco, porque lo de aquí está muy mal pagado, ¿no? No nos creían, pero sí nos han creído gracias al trabajo que hemos hecho, el trabajo que han hecho nuestros colegas de todos los países europeos, pero también gracias a la inestimable ayuda de todo el aparato judicial español, que han hecho cosas tan esperpénticas, tan surrealistas, que han hecho abrir los ojos a Europa. ¿Yo qué quieres que te diga? Sí. Iba a hacer un comentario. Pero ya ni me atrevo, o sea, ¿no? He dejado el teléfono ahí para no ser objeto de crítica. A ver, el que uno sea hiperactivo tampoco está mal, ¿no? Es una crítica desde la admiración. A mí cuando niño me daban las pastillas para la hiperactividad y las tiraba por atrás, o sea. No, yo creo que es verdad que hay una parte importante de la defensa que nos la han hecho o ha venido hecha. Es decir, cosas que aquí no se ven como relevantes, afuera sí se ven como relevantes. Yo me acuerdo la primera traducción que mandó Yaren a Alemania, le faltaban frases. Claro, eran frases, esta frase, esto, o sea, de hecho nos dimos cuenta de que faltaban frases porque estábamos los Schomburg y yo discutiendo y me decían, eso no sale por ningún lado. Y digo, hombre, ¿cómo que no sale? Pasa para acá. Abrí mi ordenador, mira, aquí está, pero, o sea, ese tipo de cosas, el jugar con la picaresca, es un tema que afuera se ve mal. Se ve mal porque eso hace perder credibilidad, como hace perder, nunca se habían retirado 2 veces una misma euroorden, nunca. No existe un antecedente en los procedimientos. Eso, ¿qué refleja? Refleja que tal vez estamos acostumbrados a utilizar los instrumentos jurídicos sin medir las consecuencias, ¿no? O sea, les pongo una anécdota. En mayo del 16, cuando en Bélgica devolvieron la euroorden, el juez, cuando se despide de mí, me dice, del 18, dice, usted sabe que nos veremos por tercera vez. Y le digo, lo tengo claro. Cuando entramos en el juzgado esta tercera vez, dice, ¿qué tal, señor Boye? Ya se lo dije, ¿no? Sí, señoría. Es decir,
esto se ha transformado en, si bien la justicia española no tiene un carácter de previsible, el cómo se han manejado estas cosas está empezando a ser excesivamente previsible. Y por eso pues, no nos extrañe que veamos nuevas espantadas y nuevas situaciones muy complejas en los próximos meses, ¿no? Claro, porque hacen un uso estratégico de la justicia, ¿eh? Porque en vez de para resolver conflictos, la utilizan como elemento de presión, de castigo a la disidencia. Entonces, ese uso estratégico por parte de un juez, que en vez de ser parcial, utiliza la justicia para perseguir, no es comprendido desde instancias europeas. O sea, les voy a poner un ejemplo. En el verano, ayer en la Fiscalía presentó una querella contra Josep Lluís Alay, y en el verano le estaban tomando declaración en Fiscalía. Y a mí cuando las cosas me aburren cierro los ojos y me pongo a pensar, no estaba durmiendo, ¿eh? Y la fiscala preguntaba y preguntaba y preguntaba y de repente yo abrí los ojos y le dije, perdón señora fiscal, ¿seguimos hablando de los 11,32 del peaje? Y dice, sí. Y le digo, pues puede hacerlo constar. Me dice, bueno, todos saben. Le digo, no, yo quiero que la haga constar porque ya nos hemos gastado más dinero público en esta comparecencia que esos 11,32. Y yo no estoy discutiendo de que si hay 11,32 que estén malversados, pues hay una responsabilidad. Pero es que a ver, es que, cuidado, en papel nos hemos gastado más que los 11,32. O sea, el collar es más caro que el perro. El problema es que aquí no había perro al que poner el collar, entonces ya lo último que me queda son los tickets del peaje. Y eso es una cuestión, nosotros estamos viendo y les pido que hagan un análisis. Sedición, hay algunos condenados, van a haber otros condenados, pero el delito cajón desastre, el antiguo delito de colaboración con banda armada, hoy se llama malversación. El delito que se aplicó en el País Vasco para todo aquel que pasaba cerca de alguien de ETA era el de colaboración con banda armada, que llevaba unas penas del carajo. Y el delito que se está aplicando a todo Dios, porque el 80 y pico % de los imputados en Cataluña tienen el delito de malversación. ¿Y saben qué? Hay que ser muy tramposo para hacer determinadas cosas. Y yo estoy seguro que eso no lo ha hecho el Tribunal Supremo, no me puedo imaginar que haya sido el Tribunal Supremo. Cuando vamos al Departamento Jurídico del Parlamento Europeo a comprobar la documentación que llega, viene traducido el delito de malversación como delito de apropiación indebida. Miren, el concepto jurídico en inglés tiene distintos rangos de traducción y ¿una malversación puede ser una apropiación indebida? Sí, puede llegar a serlo, pero no puede serlo en un país en que existen dos figuras delictivas distintas. La apropiación indebida es que alguien coge dinero en una caja y se lo mete en la propia, o se lo da a un tercero. La malversación es un delito de administración incorrecta o desleal. Es decir, que el dinero público que había para sillas me lo gasté en mesas. Claro, después se entiende cuando la señora Dolors Montserrat trataba a los europarlamentarios como ladrones. Claro, en la reclamación dice apropiación indebida. Y la apropiación indebida es un delito de corrupción. La malversación española no lo es. Y bueno, ya nos hicieron esta trampa en las primeras, en todas las euroórdenes, marcar la casilla corrupción, claro, que implicaba pero fíjense cómo se está manipulando al Parlamento Europeo para hacerles creer que estos señores se llevaron dinero para su casa. Y el término que se usa es muy claro. Y esa sentencia, si quieren ustedes comprobarlo, en la página web del Consejo General del Poder Judicial está la traducción al inglés, que miren por dónde, ha tenido que costar un pastón, y no hay ninguna norma en la ley española que obligue a colgar en una página del Consejo General del Poder Judicial una sentencia traducida al inglés. Luego es malversación. Yo no tengo inviolabilidad, no he dicho eso, que quede constancia, lo ha dicho un parlamentario. Yo solo he dicho que no existe una norma que habilite
u obligue a generar un gasto en una traducción que nosotros no hemos hecho por su excesivo coste. Pero la traducción que está colgada en la página web del Consejo General del Poder Judicial, que se pincha y se puede descargar, y está en inglés y está en francés, las dos presentan los mismos fallos. Y en las dos se atribuyen las conductas delictivas que en el Código Penal español las establecen distintas secciones del mismo código. Es decir, son dos conductas delictivas. Pero cuidado, no es lo mismo una cosa que lo otro, y no es lo mismo hacer creer un Parlamento Europeo que esta gente se llevó dinero para su casa cuando el último párrafo de la página 59 de la sentencia del proceso, que es firme, dictada por el Tribunal Supremo, dice literalmente: ninguno de estos gastos llegó a materializarse y además la administradora concursal de Unipost renunció al cobro de los mismos. Punto y aparte. De ahí se pasa a la página 60, que ya habla de otra cosa. Este es un hecho probado en la sentencia. Y este hecho probado no da derecho a una malversación, mucho menos a una apropiación indebida. Y para los que no sepan, sí le aclaro un concepto. La administración concursal no la eligen las partes, la designa un juzgado. Es decir, esa señora que renuncia a cobrar porque no se había hecho el trabajo por parte de Unipost, fue designada por un juez. No fue contactada por los abogados de los acusados: a ver, Manolita o Monse, hazme un certificado. No, 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 no. Esa señora trabaja por encargo de un juez. Es decir, su informe era relevante y es relevante, pero es un hecho probado. Los gastos no llegaron a hacerse. ¿Dónde está la malversación? Mucho menos la apropiación indebida. Y perdonen, pero es que tengo cabreado porque estaba haciendo unas cositas para mañana y me estaba acordando mucho, por eso tengo tan claro, página 59, último párrafo, la frase exacta. Una pregunta. Se rumorea y sale en la prensa estos días que pudiera haber en el Congreso de los Diputados una propuesta de modificación del delito de sedición. Jaume hizo una intervención pidiendo la eliminación y no la reducción de penas, porque luego el Supremo podría, claro, digamos, ¿podríais ampliar un poco más esto, por favor? Sí, vamos a ver. El PSOE está intentando hacer no sabe muy bien lo que quieren hacer. Empecemos por el principio. La sedición es un delito decimonónico. En Alemania fue derogado en el año 70, en algunos países como en Italia o en Francia, cuando hay tumulto con violencia, y con violencia instrumental, violencia que tiene por objeto, es decir, violencia planificada y predicada, no que yo convoque una manifestación y que alguien de los asistentes a esta manifestación tenga actitudes violentas. El presidente del Barça o del Madrid estarían todos en la cárcel, porque cada vez que se gana una copa de lo que sea, en las manifestaciones los de la cola acaban rompiendo un McDonald's diciendo que queremos más butifarras y menos hamburguesas. Es decir, ha de ser una violencia instrumental, ideada, planificada por los promotores del alzamiento tumultuoso. Pero eso, que es delito cuando hay esa violencia en Italia o en Francia, está castigado con 1 año de arresto. En España, fruto de un país con una gran tradición golpista, en el siglo XIX se llamaban pronunciamientos, en el siglo XX golpes de Estado. Claro que los ha habido, alzamientos. Uno fue glorioso y entonces, si es glorioso, como que no es pecado, pues queda perdonado. El 23F fue otro alzamiento. Claro que ha habido alzamientos y rebeliones. Y entonces la sedición se consideraba históricamente como una rebelión en pequeño, y era una rebelión que no alcanzaba a. El problema es que cuando se hace el llamado Código Penal de la Democracia en el 95, se le da una redacción elástica, una redacción tipo chiclet, en virtud de la cual hoy es sedición un alzamiento tumultuario para conseguir por la fuerza, eso podemos entender lo que es, o fuera de las vías legales, que puede ser cualquier cosa, que una autoridad no lleve a cabo sus funciones, que se incumpla una orden judicial. Es un delito definido con una amplitud tal que permite castigar cualquier conducta. Por ejemplo, cada vez que las plataformas antihipoteca han intentado paralizar, y a veces han conseguido un desahucio, están impidiendo el cumplimiento de una resolución judicial, podría castigarse con sedición hasta 12 años de cárcel.
Este es un delito que no resiste el análisis del derecho comparado y, por tanto, lo que procede es eliminarlo. Es un delito que se han puesto de moda los profesores más jóvenes que cuando se hacían las reformas del Código Penal, claro, esto que no se va a aplicar nunca, esto para ti, para el último llegado, ¿no? Para el último becario, y ahora estos son los que más saben de sedición. Es un delito que debería derogarse sin más y que incluso auguro que si no fuera porque hay políticos independentistas catalanes condenados por él, se derogaría sin más y estaría mayoritariamente todo el mundo de acuerdo. Como que además ha ido la sedición de la mano de malversación, porque el PP hace otra trampa, ha empezado a apuntarla a Gonzalo en 2015, ha existido siempre, existe en cualquier país europeo, un delito de malversación por apropiación. Si yo administro dinero público y me meto el dinero en el bolsillo o se lo doy a mi prima, entonces esto es evidente, esto es corrupción y esto ha existido siempre con el nombre que sea y existe en todas partes. En 2015 modifica el PP el Código Penal para introducir una nueva modalidad comisiva de la malversación, diciendo malversación por administración desleal. Nadie sabe qué significa y lo aclara el propio Supremo en mayo de 2019, es decir, mientras estaba celebrando el juicio del procés, un viernes que no tenían vista, dicta una sentencia de un caso que pasaba por allá para decir lo que ha dicho Gonzalo, que entienden que es malversación por administración desleal cualquier uso de dinero público distinto a la finalidad legalmente prevista. Comprar mesas en vez de comprar sillas. Pero claro, esto no tiene parangón en el derecho europeo porque eso no es un caso de apropiación, eso dará lugar a una responsabilidad política, incluso quizás a una responsabilidad contable si las mesas eran absolutamente innecesarias de compra, pero eso no puede ser en ningún caso objeto de un delito y mucho menos de un delito relacionado con la corrupción. Claro, si ahora el PSOE, el PSOE está aplicando el teorema de la manta, si queda bien con Cataluña, destapa los pies de Andalucía y pierde votos allá. Y como que España, Cataluña igual, no es una democracia, es una partitocracia que vive permanentemente pendiente de las próximas citas electorales y todo se hace por cálculos demoscópicos, si hago esto, cuántos votos me va a costar en Guadalajara, en Málaga o en Cataluña. Entonces el PSOE está que no se acaba de atrever a... Si se limitan a rebajar, como estaban diciendo, las penas de la sedición, que es lo que les puse ayer de manifiesto, a nuestros amigos del Supremo, dirán, bueno, es igual, como que castigamos por un concurso entre la sedición y la malversación, elimino la sedición o la rebajo, pero como que la malversación me permite ir hasta 12, pues bueno, en vez de 9 a 13 serán de 8 a 12. Por tanto, la única solución sería derogar o clarificar los requisitos, unos delitos que obviamente no se han cometido, como han dicho la mayoría de catedráticos de Derecho Penal de toda España. Cualquiera que hace un análisis riguroso, objetivo, no apasionado, no parcial, llega a esa conclusión, pero tengo mis serias dudas de que el PSOE se atreva a hacer eso. ¿No podría hacerlo antes de las elecciones catalanas, por ejemplo? Sí, sí se puede. Sí se puede, es el lema de los que hoy estaban agasajando al rey. Abrimos un turno de intervenciones. Por favor, sed muy breves para dar opinión. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias. Yo soy Miguel, de Madrileños por el Derecho a Decidir. Gracias. Y teníamos una pequeña duda. El tema suplicatorio. Hemos leído que hace unos días el juez belga habría rechazado la euroorden y a la espera del suplicatorio. Y por otro lado, hemos leído que el presidente de la Comisión del Parlamento Europeo que va a recibir o que va a estudiar ese suplicatorio sería de un partido político, digamos, preocupante. El partido político que encarna lo que se llamó el suflé catalán, ¿no? Era eso, era el suflé naranja, ¿no? Sí. Entonces, simplemente era saber si nos pueden explicar un poco el recorrido de ese suplicatorio, qué incidencia tendría la presidencia de esa comisión y un poquito saber. A ver, en primer lugar, el juez belga lo que hizo fue decretar la suspensión sin fecha
de la tramitación de los procedimientos contra el presidente Puigdemont y contra Toni Comín. Nosotros hubiésemos preferido que devolviese la euroorden, pero él entendió que esa no era una decisión que le correspondiese a él, sino a quien la había adoptado el 6 de enero, que era el juez de instrucción. Por otra parte, en el tema del suplicatorio, es verdad, en Yuri se ha elegido como presidente del Comité de Asuntos Legales del Parlamento a un chico que nosotros tenemos algunas dudas respecto a su currículum. No lo digo con broma, lo digo simplemente porque es un currículum que tiene algunas lagunas importantes. Yo me imagino que esas cosas en Europa se miran con mucho más cuidado. Es decir, uno no puede en un currículum público decir ciertas cosas que no se corresponderían con la... Es que, joder, yo no tengo inmunidad, ¿no? Vamos, que las cosas, si nos entendemos, nos entendemos. Que un máster en Aravaca no es de Harvard. Es que esto... no es el caso, pero es un símil. El máster parece que no fue en Aravaca, sino que incluso en Cienpozuelo. Eso por una parte, y por otra parte, evidentemente, el suplicatorio es una decisión política, pero para adoptar esa decisión política es necesario que se den unos presupuestos legales. Y nosotros creemos que tenemos algunas herramientas que nos permiten cuestionar la llegada hasta ese momento. Si se diese el suplicatorio, eso lo único que significa es que volvemos al juzgado belga para la tramitación, la continuación de la tramitación del euroorden, y entre tanto lo que sí ha dicho claramente el presidente del Parlamento Europeo, y en función de lo resuelto el 19 y 20 de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ellos seguirían teniendo la inmunidad del artículo 9.1, es decir, la de ir y venir a las sesiones parlamentarias, por lo tanto no se verían afectados en ello y no perderían la condición de eurodiputado. Es decir, son dos cosas distintas. Aquí, si ustedes hacen un poco memoria, desde el 17 todo se ha planteado en términos de final de fútbol, final de Champions. Bélgica les va a entregar dentro de un mes, bueno, han pasado uno que otro. Alemania pone fin a la huida, Alemania les marca el camino de regreso a España. Todas esas cosas se han escuchado. Bueno, nunca van a ser eurodiputados, eso también se ha escuchado. Tienen que venir a jurar a Madrid, también se ha escuchado, creo. Sí. Pues eso. O sea, yo lo que creo es que en estas cosas, lo más sano, miren, ¿ustedes me ven preocupado? Ya está. Soy el que tengo que operar. O sea, hay que estar tranquilo, hay un equipo detrás muy importante, mucho más importante de lo que la gente cree, es un equipo que es sólido. Nosotros llevamos 8 meses trabajando en clave de suplicatorio. ¿Saben por qué llevamos 8 meses trabajando en clave suplicatorio? Porque nosotros estábamos absolutamente seguros de que iban a ser eurodiputados y que la siguiente batalla era el suplicatorio. Entonces, resuelta una pantalla, nos pusimos en la otra a trabajar. Y bueno, de a poquito vamos a ir mostrando las cartas. O sea, si no estamos presos, pues las seguiremos mostrando, ¿no? Pregunta, sí. Un par de preguntas muy breves relacionadas con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la primera es, por lo que tengo entendido, cualquier juez puede consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si tiene dudas sobre los argumentos o las leyes por propia iniciativa. Y me parece que si una de las partes lo plantea, según el nivel del juzgado, está obligado o no hacerlo. Me parece que cuando más arriba ya está más obligado, cuando está más abajo no lo está. Entonces me gustaría, por un lado, si eso se puede aclarar. Y por otro lado, si un juez incumple una resolución judicial en España, le pueden aplicar o pueden juzgarle, incluso condenarle por prevaricación, desobediencia, etc. La otra es, teóricamente, si un Estado incumple una sentencia de Estrasburgo
teóricamente el Consejo de Ministros de Justicia le puede pedir que actúe y si no, creo que se le puede suspender los derechos de la Unión y en caso de las resoluciones del Tribunal de Justicia, creo que también está obligado por tratados a cumplirlas. Entonces, ¿qué acciones se pueden hacer para hacerlas cumplir? Venga, yo me ocupo de la primera parte y la segunda, que es la peluda, Gonzalo. El artículo 267, creo que es, Mariona, tenemos una profesora de Derecho Internacional aquí en la sala, del texto refundido de los tratados, dice que cualquier juez puede, y si es la última instancia en aquel asunto concreto, debe. Pero el tribunal ha establecido dos excepciones, que sea cuestión clara o cuestión clarificada. Es decir, si lo que la parte le pide al tribunal que plantea Luxemburgo, hace falta solo saber leer, esto no me da vergüenza, pero si es una cuestión clara puede no plantearlo, o si es una cuestión clarificada. Oye, que esto que usted me pregunta, Luxemburgo ya se ha pronunciado N veces y por tanto ya es una cuestión clarificada. Esta es la teoría. En la práctica, Gonzalo ha planteado un montón de cuestiones prejudiciales y yo también, el propio suplicatorio, el propio procesamiento, ya planteamos varias y no pasa absolutamente nada. A los jueces que se niegan a plantear estas cuestiones, pues normalmente si es en una causa contra un catalán, lo más probable que le suceda es un ascenso y una meteórica carrera en el mundo del derecho. Bueno, yo voy a agregar una cosa. El problema es que la interpretación del derecho de la Unión, la interpretación correcta del derecho de la Unión, el juez natural es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hay otro. Los otros aplican a partir de la interpretación que hace el juez natural. Y ese juez natural es el TJUE, que es quien tiene que trabajar junto con el juez nacional para que el derecho de la Unión se aplique de forma correcta y uniforme. Es decir, que no hayan baches en el camino. Ahora, cuando se incumplen las normas, algunas veces la solución más práctica es llorar, ¿vale? Pero hay otras en las que hay que ir por otros caminos y, por ejemplo, nosotros efectivamente a la hora del procesamiento planteamos unas cuestiones prejudiciales. No es que nos hayan desestimado las cuestiones prejudiciales, es que las han ignorado totalmente. Y miren por dónde esas cuestiones prejudiciales están introducidas en Luxemburgo dentro de una demanda que Luxemburgo se va a tener que pronunciar y al que le estamos diciendo esto es un agregado de esta demanda principal porque aquí cuando las planteamos se negaron no ya a plantearlas, sino siquiera a pronunciarse sobre la necesidad de las mismas. ¿Qué quiero decir? Todas las cosas que se han ido haciendo estos años han ido dejando un rastro. Y ese rastro nosotros lo hemos ido poniendo de conjunto. ¿Para qué? Para acreditar que no estamos ante un proceso debido. Entonces, lo que no sirve en un lado, sirve en otro. Pienso que, en general, te voy a poner un ejemplo, o sea, aquí todavía hablar de preguntas prejudiciales, yo hace 2 años cuando lo planteaba, la gente me miraba y yo creo que les daba pena. Bueno, este tío se habrá fumado algo, habrá llegado colocado, las pastillas, no sé, lo de la vesícula, algo tiene que pasarle para que esté hablando de esta chorrada. Hoy en día mucha gente está hablando de esto, pero es que vamos 30 años tarde. Es decir, muchas de las cosas que han pasado en los últimos años, y no me refiero exclusivamente al caso catalán, no me refiero al caso vasco, me refiero en términos generales de una serie de derechos y de normas que vienen reguladas desde la Unión Europea, no hemos hecho los deberes. Y no lo hemos hecho y por eso estamos todavía atrás. ¿Por qué no lo hemos hecho? Por lo que dije al comienzo, porque vivimos de espalda a ese juez natural que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo incluso recomiendo siempre ir, mirar, leer, escuchar un poco, porque se dicen cosas muy importantes. Incluso, les digo una cosa, léanse el auto de la juez Silva Lapuerta del 20 de diciembre. Es una señora
designada por el Partido Popular, propuesta designada por el Partido Popular para estar ahí. Es una señora, yo soy de acusación popular en la causa Papeles de Bárcenas, por lo tanto sé dónde sale, en qué página sale de la causa, y hace una disección de lo que es un sistema democrático que, joder, lo compro. Lo compro. ¿Por qué hace ella eso? Porque no quedaba otra interpretación posible en el derecho de la Unión sobre algo que aquí parece no importar. A ver, 2 millones de personas van y echan en una urna un voto y vienen 6 tíos aquí atrás y dicen, pues no vale. Bueno, esta señora, insisto, propuesta y designada por el Partido Popular, hace un auto en el que nos da la razón de arriba abajo diciendo, desde el comienzo había a primera vista un caso y debió adoptarse la medida cautelar, que claro, si se hubiese adoptado el día que nosotros la solicitamos, el 2 de julio el presidente Puigdemont y Toni Comín hubiesen entrado en el Parlamento Europeo el día que les correspondía y el día que había 25.000 catalanes a la puerta del Parlamento pasando un calor de la hostia. Sí, yo estaba ahí también. Lo que pasa es que nosotros traíamos un tufillo aquí atrás a policía detrás que era un poco más incómodo. Pero, ¿qué quiero decir con eso? El derecho de la Unión bien aplicado no es un inconveniente, es una garantía. Y es una obligación de todo juez. Y los jueces, algunos jueces, Jaume hizo antes una distinción entre 5.000 y pico jueces y las altas instancias jurisdiccionales. Yo he visto cuestiones prejudiciales planteadas por algún juez de instrucción de Zaragoza y alguno de Santander. ¿Qué tú dices? Chapo. Perfecto. Esto es lo que necesitábamos. Nunca los 3 magistrados componentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han planteado una cuestión prejudicial. Y en el juicio del presidente Torra le propusimos 6. Claro, el corazón les hacía así, temblaba todo. No consta que jamás hayan planteado en ninguna de las instancias en las que han sido jueces una cuestión prejudicial. ¿Saben por qué? Porque no tienen dudas sobre el derecho a la Unión. Porque lo no desconocen. se aplica a este lado de los Pirineos. Fin de la cita. Y eso es porque es imposible que un juez en su sano juicio no tenga dudas sobre el derecho a la Unión, que es un mare magnum. Con unas normas claras, pero el resto es un mare magnum y directivas y decisiones marco, interpretaciones. ¿Y saben lo bueno? Tiene una base de datos del TJUE espectacular que está en todos los idiomas de la Unión. Incluso, si alguien está motivado, puede hasta aprender idiomas comparando las sentencias. ES significa español, y pinchan y la resolución sale en español. Y si uno se cansa, la guarda y pincha EN y aparece en inglés. Y hoy me metí en un idioma que no sé cuál era y estaba, bueno, era un poco en cirílico, pero la cuestión pintaba bien. O sea, yo creo que se puede aprender y les haría muy bien aficionarse a entrar en Curia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola, buenas tardes y otra vez muchas gracias por estar aquí. Tengo una inquietud, quizás un poco personal, pero ya que estamos aquí con este lujo de ponentes, me atrevo a hacerla. La posible modificación, derogación de la sedición, esa que no sabemos el PSOE qué quiere hacer, independientemente del resultado, que puede ser X, mi pregunta es, ¿puede tener algún efecto sobre los miembros en el exilio, sobre las personas exiliadas? ¿Se podría aplicar la modificación o lo que fuera? Simplemente eso. Mil gracias. Sí, claro, si al final es decir, España, o la cúpula judicial española, vive en una situación de autarquía judicial. Por tanto, lo que pasa en Europa les trae sin cuidado. Joder, qué buena es la inviolabilidad, ¿eh? No Sí. te jodes. Sí, les trae sin cuidado y se permiten ignorar. Pero, es decir, no, lo digo porque el presidente Puigdemont, el conseller Comín, la consellera Ponsatí, están procesados por rebelión y se ha cursado una orden por sedición. Es decir, que me los traigan, coño, que me da igual de lo que, ¿no? Y en ese estadio debe entenderse en un análisis jurídico
que si los delitos por los cuales están imputados son delitos que caen del Código Penal, pues no se les puede seguir imputando. Y esto es de sentido común. También es de sentido común que un europarlamentario tiene impunidad en toda Europa, excepto Albania, como las cartas verdes de antes, o excepto España. El presidente Puigdemont, el conseller Comín, la consellera Ponsatí se pueden mover por toda Europa, excepto por España. Si esos delitos decaen, España no podría perseguirlos por esos delitos, pero irían a mirar el ticket de la autopista de los 11 euros y eso sería una malversación agravada, no lo sé. Es decir, que les tienen ganas y que son capaces, como han demostrado, de retorcer al máximo el ordenamiento jurídico, el Código Penal y el sentido común para perseguir a los enemigos políticos, también está demostrado. Mira, Jaume dijo antes una cosa que es verdad. El Código Penal del 95 tiene unos tipos penales súper amplios, o sea, que dan mucho margen a la interpretación. Y esto me trae a la memoria una cosa: no hay nada más peligroso que un mono con una metralleta en las manos. Entonces, yo creo que a veces hay que sacar la metralleta para que el mono vuelva a ser simpático. Porque los monos son muy simpáticos, son unos animales súper simpáticos, pero no se les puede dejar una metralleta. Y dicho eso, yo creo que es muy complejo tener tipos penales tan amplios en el cual el margen a la interpretación permite cualquier cosa y más allá. Y yo creo que eso no solo pasa, o sea, a ver, yo entiendo que cuando se habla del caso catalán, tiene especial incidencia, pero es que la mayor parte de los tipos penales están mal construidos. Son tipos penales que permiten un margen de discrecionalidad que termina transformándose o podría transformarse, es decir, alguna gente podría llegar a pensar y tal vez en voz alta decir que generan espacios de arbitrariedad. Yo como abogado en ejercicio no creo eso, creo simplemente que son tipos penales muy amplios y que pueden pasar muchas cosas con un tipo penal amplio porque no hay un parámetro, es decir, si una conducta requiere una respuesta penal, tiene que ser la conducta precisa, concreta, y tiene que ser ya la última opción. Y antes de esa última opción deberían de haber una serie de otros castigos no penales para conductas más diversas. ¿Qué quiero decir con esto? Son principios de derecho penal básico, pero yo lo trato de explicar. No puede ser que un tipo penal sirva para un roto y un descosido. No puede ser. O es para un hecho concreto o ya no es derecho penal, es otra cosa. Y a nosotros nos pasa que tenemos un código mal construido y eso, pues si vamos al zoológico, pues es como tirarle una metralleta a la jaula de los monos. Pasan cosas. Mal construido y peor interpretado. Pues es decir, muchas veces las leyes penales dan margen para interpretaciones muy amplias que te permiten, en función de quién sea el perseguido en esa justicia, que no es ciega sino cegada, perseguir a uno sí y a uno no por hechos idénticos, pero además con unos tribunales que cuando les interesa son capaces de pervertir, de llegar a interpretaciones irracionales de la norma. Bueno, sí, pero también, insisto, creo que tenemos un código penal técnicamente flojillo. Es decir, se han quedado cosas a medio camino, otras cosas... A ver, miren, nosotros estábamos en la vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la vista de Valtonyc, la abogada del Estado español. Al final de la vista hay un turno en el cual, así como ustedes han preguntado, ahí preguntan los jueces y el abogado general. El abogado general le hace un par de preguntas. Eran simples las preguntas, pero eran muy determinantes para el caso. Y ella, en un momento dado, dice, bueno, pero es que no todos los días se cambia el Código Penal. Mal. Estratégicamente fue mal, porque ya iba delante nuestro. Cuando nos toca alegar, dijimos, perdón, una cosa antes de que no haga ninguna pregunta. Esta señora acaba de decir que no todos los días se cambia el Código Penal.
Desde la promulgación del Código en el año 96, la entrada en vigor en el año 97, el Código Penal español ha sufrido 26 modificaciones. El abogado general dice, sí, ya lo sabía, gracias. Es decir, él estaba perfectamente instruido de algo que no es muy europeo. Un código penal cambia 26 veces y muchas veces a golpe de telediario. Y esa es la verdad. Se han hecho reformas a golpe de telediario. Y hoy interesa una cosa y mañana la otra y pasado la otra. Fíjense que en Alemania los abogados se acuerdan hasta de la fecha de la derogación de algún artículo. Aquí es imposible, si no me acuerdo ni de la edición en la que estoy del Código Penal. De hecho, yo para ir a un juicio, ¿qué es lo que hago? Me meto en la base de datos e imprimo esa mañana el artículo que voy a usar, porque la edición que compré el año anterior tal vez no me vale, no es de fiar. Y eso es inseguridad jurídica. Para el que sea jurista o para cualquiera que sea curioso, basta entrar en cualquier base de datos, en la de BOE, mucho más clara, una que se llama noticiasjurídicas.com, ir a cualquier precepto y por ediciones anteriores, y te sale un desplegable, una lista, ¿no? Efectivamente, no sé, la ley de enjuiciamiento criminal en el año 2015 se modificó 7 veces, ¿eh? Código penal, innumerables. Pero nosotros también tenemos, perdón, otra cosa que genera inseguridad jurídica, que es lo que el Tratado de Lisboa se supone que nos garantizó. El legislador, y yo creo que no se necesita ser jurista, está aquí atrás. Aquí está el Congreso de los Diputados y un poco más allá, el Senado. Ese es el poder legislativo. Y en la Plaza de las Salesas hay otro legislador que legisla por la vía de los acuerdos del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, que dicen cómo se van a interpretar determinadas normas. Y me parece genial. Pero en algunos casos esa interpretación es una auténtica modificación legal. Y les pongo un claro ejemplo, la ley del jurado con el delito de malversación. Y en Domenico Scarlata... El acuerdo del Pleno no jurisdiccional ha modificado la legislación en relación a la ley del jurado. Y creo que hay una gente que está condenada por malversación. Quisiera hacer una intervención de 2 minutos. Yo no soy abogado, pero estos temas nos afectan mucho. Miren, uno de los grandes argumentos del Brexit ha sido, por parte de los euroescépticos británicos, que la Unión Europea es impotente para hacer cumplir la ley europea. Este ha sido un gran argumento del Brexit. Porque si ustedes van a la web de la Comisión Europea y ponen infringement cases open, o sea, casos abiertos de infracción, salen casi 2.000 casos. España, el país de la ley es el primero, pero luego viene Italia, Grecia, Francia, los países del sur y con menos casos los nórdicos, ¿no? Claro, y les voy a poner un ejemplo de una ley concreta. Yo una vez con Mario Draghi, he tenido la suerte de ser diputado 10 años, y con Mario Draghi, que no es una persona radical y que mide siempre mucho sus palabras, le pregunté en un debate en la Comisión de Economía, cuyo vídeo de 2 minutos pondré esta noche en Twitter. Le pregunté, señor Mario Draghi, ¿por qué en la crisis económica España, Italia y Grecia, de 2009 a 2010, en 6 meses, el paro se duplicó? ¿Y por qué en Dinamarca no pasó esto? Y yo le dije, le voy a dar mi opinión y usted me dice si esto voy mal encaminado o voy bien encaminado. En mi opinión es porque ni Italia, ni España, ni Grecia se cumple la ley de morosidad. Esto es, las facturas se pagarán a 30 días. Esto se aplica en el norte de Europa, pero en España no. Entonces, esto es un tema que la PIMEC, que es una patronal catalana, con su presidente Antonio Cañete, llevan años pidiendo que España imponga un reglamento de sanciones a las multinacionales, que son las que no pagan las facturas, porque cuando desde el 2009 vino la crisis, cayeron las ventas, los ingresos, los créditos y tal, las multinacionales dejaron de pagar facturas, provocando paro masivo por cierre de miles de pymes que eran solventes. Y Mario Draghi dijo, I couldn't agree more with you. No podía estar más de acuerdo con usted. No solo multinacionales impagaron durante años facturas a pymes solventes provocando paro masivo, también gobiernos
de años y pagaron facturas a pymes solventes. Por esto yo tengo guardado en mi móvil unas declaraciones de la vicepresidenta Calviño, que dijo: es urgente para España aplicar el reglamento de morosidad. Algunas empresas del IBEX pagan a 500 días. Esto sale en el diario Expansión de tanto en cuanto. Son las principales interesadas en que ningún gobierno de PP o PSOE, digamos, aplique la ley europea que dice reglamento de sanciones cuando pase el día 30 de pago de las facturas. Igual que tenemos que pagar el IRPF el día 30 de junio y el día 1 de julio, si no lo has pagado te cae una sanción, aunque te haya roto una pierna o se haya ido la luz de tu casa. Por tanto, es muy importante the rule of law. Y la ministra Calviño se comprometió a, si tenemos gobierno, voy a entrar finalmente el reglamento de morosidad. Pues Mario Draghi dijo además: el sur de Europa sigue desprotegido. Sus pymes están desprotegidas porque ni Italia, ni Grecia, ni España tienen todavía un reglamento sancionador. Y si hubiera ahora otra crisis, Dios no lo quiera, como en 2008, una caída intensa en un trimestre de todos los indicadores, ¿qué harían otra vez las grandes empresas y los estados? Quizás, porque la carne es débil, impagar masivamente, y entonces volveríamos a tener un incremento del paro espectacular en pocos años. Y esto no es culpa del austericidio de los nórdicos, sino de que en el sur de Europa no se cumple the rule of law, que fue el gran argumento del Brexit. ¿El qué? ¿Cómo se traduce rule of law? A ver, el imperio de la ley. Imperio de la ley. Bueno, pues el imperio de la ley. Pero para que vean ustedes, España incumple 97 leyes y una es la de morosidad. Y fíjense qué devastadores efectos tiene. Y esto no lo dice Ramon Tremosa, pues que és un noi molt esbarat, digamos, es un chico, sino que Mario Draghi en sede parlamentaria, siempre tan prudente, acusó a multinacionales y a estados de incumplir sistemáticamente leyes europeas, poniendo en jaque la convergencia en Europa, el modelo europeo y la moneda única. Y esta noche les pondré en mi Twitter este vídeo de 2 minutos con Mario Draghi, que no apareció en ningún periódico, ni en ninguna portada, y resulta que por eso los nórdicos nos dicen better Europe, more important, mejor Europa, es más importante que más Europa. Mejor Europa quiere decir aplicar armónicamente la ley europea. ¿Algún comentario? Señor diputado. Bragri. Son las 8:30, 90 minutos, como un partido de fútbol. Muchas gracias por su atención. Gracias a los ponentes.